Ha muerto a sus 80 años de edad el capo Ramón Mata Ballesteros, o también conocido como Ramón Mata del Pozo, en una cárcel estadounidense tras ser entregado por la cúpula de las Fuerzas Armadas, quienes por décadas fueron sus socios dentro del bajo mundo, así como por el presidente de aquel entonces, José Simón Azcona. Y aunque Ramón Mata era la cara más visible del narcotráfico en Honduras durante la década de los 70 y 80, obviamente que este sujeto nunca operaba solo, pues este tenía una extensa red de socios y colaboradores con quienes realizaba o facilitaba sus operaciones no solo de narcotráfico, sino de tráfico de esmeraldas y tráfico de armas. Y aunque Ramón Mata fue el primer hondureño en ser sacado de Honduras de forma ilegal, siendo prácticamente secuestrado por la DEA el día 5 de abril de 1988 para ser enjuiciado en dicho país, al mes siguiente sería capturado por en Estados Unidos el coronel y embajador de Honduras ante Panamá llamado Rigoberto Regalado Lara, quien es medio hermano del general y comandante en jefe de la Fuerza Armada para ese entonces, Humberto Regalado Hernández. Hay muy poca información sobre la vida de este narco coronel, solo que es de la primera promoción de oficiales quienes ingresaron a la Academia Militar en 1957 y se graduaron como subtenientes el día 21 de marzo de 1961. Y en pantalla pueden ver la lista de los demás subtenientes quienes se graduaron junto con Rigoberto Regalado Lara en aquella primera promoción de oficiales, y entre los cuales estaban José Mario Maldonado Muñoz, Rigoberto Regalado Lara, Guillermo Truman Cordón, Augusto César Maradiaga, Carlos Federico Fortín, José Cristóbal Díaz, Mario Leonel Fonseca López, Mario Edgardo Lagos, Salvador Díaz Zelaya, César Augusto Vázquez, Florentino Johnson Santos, Gerardo Will Llanes, Rolando Martínez Ortega, Roberto Suazo Moncada, Ovidio Edgardo Mendoza, Isidro Tapia Martínez, Diego Arturo Landa Celano, Manuel de Jesús Madrid, Danilo Ferrera Suazo, Juan Ángel Arias Domínguez, Roberto Gómez Domínguez, Amílcar Castillo Suazo, Amílcar Celaya Rodríguez, José Abdenego Hueso Rosa, Marco Tulio Juárez Flores, Erín O'Connor Baín, Francisco Ruiz Andrade, Justino Fernández Centeno, Luis Andrade López Hernández, Arquímedes Ecónomo Torres y Rolando Mejía Garrido. Algunos de estos nuevos oficiales serían los fundadores de la Escuela de Paracaidismo de Honduras, según la reseña histórica de las Fuerzas Armadas, donde se menciona al subteniente Regalado Lara como uno de sus fundadores. El paracaidismo en la Escuela del Ejército de Honduras se inició con la graduación de los subtenientes de infantería Rolando Mejía Garrido, Daniel Balí Castillo y Leonel Gutiérrez Minera en la Escuela de Paracaidismo del Ejército de Guatemala en el año de 1964. En el año de 1965 se graduaron en Fort Sherman, zona del Canal de Panamá, el teniente de infantería Rigoberto Regalado Lara y el sargento Jorge Espinal, quienes terminaron los cursos básicos de paracaidismo y de empacadotes. La escuela comenzó a funcionar con los siguientes oficiales: como subdirector el teniente coronel José Rosa Borjas, como el subdirector el mayor Rigoberto Regalado Lara, como el jefe de instrucciones el teniente Jorge Alberto Puertos, como jefe de evaluaciones el sargento Francisco Javier Lima Bueso, como jefe de servicios el sargento Roberto Estrada Borjas. Ya en esta publicación de 1982 se puede ver a este narco coronel tirándoselas de honrado y con la moral en alto, adulando al entonces jefe de Estado Policarpo Paz García, en un momento donde había fuertes rumores de que oficiales disconformes con su mala gestión querían darle un golpe de Estado para no ceder el poder a los civiles. Tras el triunfo del liberal Roberto Suazo Córdoba en las elecciones generales de 1981, Rigoberto Regalado se mantendría dentro de la cúpula militar como miembro de COSUFA, hasta que a finales del gobierno de Simón Azcona este narco coronel fue nombrado como embajador de Honduras ante Panamá, lo que le vendría muy bien, pues este sujeto ya venía trabajando con otros narcos militares, civiles y con el mismo Ramón Mata Ballesteros en cuanto al tema del tráfico de drogas y el contrabando de armas para financiar la contrarrevolución nicaragüense.
Ya en Panamá, Rigoberto Regalado rápidamente estrechó lazos con otros narcomilitares panameños quienes bajo la autorización de la CIA y de la DEA dieron un peaje al capo de capos Pablo Escobar. Para que éste pasara su mercancía por tierras panameñas, a cambio Pablo Escobar tenía que pagarles un millonario soborno a estos militares cercanos al general Manuel Antonio Noriega, quienes a su vez se quedaban con una parte de este soborno y la otra se la daban a la DEA y a la CIA para financiar a la contra que operaba en Honduras y en Costa Rica, y para financiar la guerra entre Irán e Irak, así como financiar golpes de estado en otros países. Toda esta trama entre el mayor cartel de drogas del mundo llamado DEA y su relación con narcomilitares de varios países y los mayores carteles de la droga colombiana para traficar droga hacia Estados Unidos fue descubierta en el sonado caso Irán-Contra en los años 80. Y aunque esta alianza entre mafias, militares, carteles colombianos y la DEA había sido expuesta ante la opinión pública mundial, estos no pararon sus actividades y continuaron colaborando entre sí para traficar toneladas de polvo blanco por toda Centroamérica, México, con destino final a Estados Unidos. Y entre estos estaba el mismo hermano del general Humberto Regalado Hernández, quien estaba operando a sus anchas disfrazado como embajador de Honduras ante Panamá. Pero como nada es eterno en este mundo, al narco coronel Rigoberto Regalado, los mismos que lo habían apoyado a traficar drogas desde que este estaba activo en la gloriosa Fuerza Armada de Honduras hasta llegar a ser diplomático en Panamá, ya no lo necesitaban y por lo tanto le habían tendido una trampa para capturarlo por el delito de tráfico de drogas. Y ese día llegó cuando el embajador Regalado Lara se disponía a viajar a Estados Unidos como ya era costumbre, cargando su maletín diplomático con varios kilos de mercancía propiedad de los carteles con los que este sujeto estaba trabajando. Pero al ingresar al aeropuerto internacional de Miami ya lo esperaban agentes de la DEA y quienes ya conocían cómo era el modus operandi de este narco coronel hondureño, siendo capturado el día domingo 15 de mayo de 1988. En el comunicado de las autoridades de este país, el coronel y embajador Regalado Lara, de 49 años de edad, intentaba introducir en una maleta diplomática más de 25 libras de polvo blanco, los cuales había embarrado de café, para que los perros antinarcóticos de este lugar no los detectaran al momento de ingresar al país. Según las autoridades de la DEA, esta detención era sumamente grave, pues al tratarse primero de un medio hermano del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien era prácticamente el copresidente de Honduras junto a Simón Azcona, y un ex oficial de alto rango con un importante cargo diplomático, ponía en evidencia que el coronel Regalado Lara no actuaba solo, sino que habían otros militares y políticos dentro de su negocio ilícito. Tras el arresto de Regalado Lara, el gobierno hondureño suspendió su inmunidad diplomática y su nombramiento como embajador de Honduras ante Panamá, y el gobierno hondureño declaró que Estados Unidos tenía la libertad de proceder al señor Regalado Lara conforme a la ley estadounidense. La fiscal auxiliar ejecutiva de Estados Unidos en Miami afirmó que la suspensión de la inmunidad era solo simbólica, ya que Regalado Lara no habría tenido derecho a inmunidad en Estados Unidos por ser embajador de un tercer país. Agentes de aduana arrestaron a Regalado Lara después de que el hondureño llegara a Miami, Florida, procedente de Tegucigalpa en un vuelo regular de pasajeros. Un magistrado federal ordenó la detención sin derecho a fianza por cargos de posesión de más de 10 kilogramos de polvo blanco con intención de distribuirla. Según una declaración jurada presentada ante el Tribunal Federal, un agente de aduanas que examinó el equipaje de Regalado Lara descubrió una sustancia blanca en polvo oculta dentro de 10 paquetes rodeadas de café y envueltos en plástico, escondidos dentro de las perneras de los pantalones y otras prendas de vestir en una maleta de 25 libras. Realizándole de inmediato una prueba de campo a esta sustancia, dando positiva, por lo tanto Regalado Lara fue capturado en este lugar. El señor Regalado Lara se encuentra detenido en el Centro Correccional Metropolitano y es un coronel retirado del ejército hondureño y ha sido embajador de Honduras ante Panamá desde 1986, según reza el comunicado. A los pocos meses, este narco coronel fue enjuiciado y declarado culpable por un gran jurado a cumplir una pena de 8 años de prisión, la cual Regalado cumplió íntegramente, saliendo en libertad en 1996 y deportado a Honduras.
En esta hoja de un informe elaborado publicado en el mes de diciembre de 1989 titulado Los hilos del narcotráfico en Honduras, donde se pueden apreciar las fotografías del coronel Regalado Lara y el capo Mata Ballesteros, se puede leer parte de una entrevista que concedió Regalado Lara cuando este aún se encontraba preso en Estados Unidos. La Comisión Especial e Investigadora del Narcotráfico divulgó el 13 de diciembre un primer informe de la labor que desarrolló desde que fue creada por decreto legislativo en abril de 1989, a raíz de las denuncias del ex juez de Tela, Miguel Ángel Aguirre, en el sentido de que Honduras es un narcoestado. La comisión está integrada por Carlos Sosa, coordinador representante del Partido de Innovación y Unidad, José María Betancourt, Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Erasmo Flores, Conferencia de Trabajadores de Honduras, Joaquín Donato Alcerro, Corte Suprema de Justicia, Alfredo Fortín, designado de la Presidencia, Fabricio Puerto, Federación de Colegios Profesionales Universitarios, Coronel Luis Alonso Disco Elvir, Jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Kenneth Bitetoe, Democracia Cristiana, y Humberto Palacios Moya, Partido Nacional. La Iglesia Católica y el Partido Liberal rehusaron a integrar dicha comisión. Pese al aparente volumen de trabajo, el informe, como lo calificó el mismo Sosa, es preliminar y no exhaustivo. De hecho, no brinda ningún dato que no hubiese trascendido previamente en medios extraoficiales y de prensa, salvo algunos datos referentes al caso del coronel Rigoberto Regalado Lara, con quienes se entrevistaron miembros de la CIEN en una cárcel de Miami, ciudad donde fue juzgado tras habérsele descubierto en su equipaje 100 kilos de mercancía en mayo de 1988. El testimonio de Regalado Lara, hermanastro del jefe de las Fuerzas Armadas, general Humberto Regalado Hernández, es reproducido a continuación en sus partes más interesantes. Regalado Lara siente haber sido abandonado por la institución armada y su hermano el general Humberto Regalado Hernández, pues según afirma su inmunidad diplomática fue retirada rápidamente y tuvo que pagar alrededor de $25,000 por su defensa, por lo cual vendió una propiedad en Honduras. Está siendo de alguna manera presionado por las autoridades norteamericanas para que involucre a más personas en su caso, pues hay una seria preocupación acerca de lo que sucede con nuestro territorio y el narcotráfico hacia Estados Unidos proveniente de Colombia. Continúa declarando el coronel Regalado Lara que en la Navidad de 1987 él se sentía deprimido por su situación económica, ya que su sueldo de embajador no era suficiente para satisfacer sus necesidades. Tania Regalado, su sobrina e hija del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general de brigada Humberto Regalado Hernández, le propuso entonces el delito de introducir mercancía a los Estados Unidos después de un viaje de prueba en el cual nadie lo interceptó. El domingo 15 de mayo de 1988 ingresó a Miami con 10 kilogramos de mercancía y simulados en paquetes de café. La mercancía había sido entregada personalmente por Tony Mateo, esposo de Tania y propietario de una empresa relacionada con la pesca en el puerto de Trujillo. Declaró asimismo el ex embajador Regalado Lara que supone que la mercancía la introducían a Honduras en electrodomésticos provenientes de Panamá, aprovechándose del apellido de su sobrina, sabedores de que no se registrarían sus equipajes o carga. 3 semanas después de ser detenido Regalado Lara, fue capturado también Tony Mateo en Guatemala por orden del general Humberto Regalado Hernández y entregado en Miami a las autoridades norteamericanas, las cuales al poco tiempo después, por falta de pruebas contra él, lo pusieron en libertad, y lo anterior ha sido confirmado por personas del gobierno estadounidense. Y al parecer este coronel aún sigue con vida, pasando su vejez en algún lugar de Honduras, tal y como se puede ver en estas fotografías.